Con lo que pasa en la relación entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Para la esfera económica no es nuevo escuchar que las relaciones entre el Banco Central y Teatino 120, donde está el Ministerio de Hacienda, se han ido enfriando más de lo normal, considerando que el llamado también Instituto Emisor es un órgano autónomo y por lo tanto su equipo funciona aparte del Ejecutivo. Vencimos la inflación. Fueron las palabras del presidente Gabriel Boric en la cuenta pública del pasado 1 de junio. En tanto, el Banco Central ha permanecido firme en su llamado a la cautela. Visiones que se contraponen y que ya empiezan a notarse a través de las intervenciones y declaraciones públicas. Interpelado hace una semana en la Comisión de Minería y Energía en la Cámara, el ministro de Energía, Diego Pardo, llamó al Banco Central a responder el por qué no se anticipó en los informes de política monetaria anteriores al del mes de junio el efecto de la estabilidad de los precios tras las alertas entregadas por la Comisión Nacional de Energía en al menos 2 ocasiones. Respuesta que llegó tras la pregunta del diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, que aseguró que su interrogante surge a partir de la sorpresa que le generó que el Instituto Emisor presentara esta información como nueva en su último IPOM. Como una cosa nueva, porque efectivamente durante la discusión de la ley de estabilización debió en varias sesiones el impacto que tenía el alza de tarifa con ley de estabilización o sin ley de estabilización. Entonces llamó la atención que el Banco Central lo señale ahora y no lo haya señalado en los informes anteriores, algo que no era nuevo, no era una novedad. Hay que decir también que lo que dice el ministro, que el impacto en la inflación de la ley PEC 2, que es la que mantuvo congeladas las tarifas, era muy similar al de esta ley de estabilización tarifaria. Por lo tanto, el ente rector debió tenerlo en consideración desde que este tema se ha comenzado a discutir a partir del año 2022. Consultado por BioBio La Radio, la máxima autoridad del Instituto Emisor, Rosana Costa, ella fue consultada por nosotros, respondió a estas indirectas, asegurando que las proyecciones se hicieron tomando en consideración el último informe entregado a la Comisión Nacional de Energía en mayo. La información que nosotros tenemos se publicó el 23 de mayo en la página de la Comisión Nacional de Energía. Allí se instala el informe técnico con el cual se da cuenta de cuál es el contenido y cómo se traduce la nueva ley en el informe del mes de marzo. Estábamos con la mirada en la ley anterior. Hay otras opiniones. El senador socialista, presidente de la Comisión de Minería y Energía, Juan Luis Castro, dijo que se requiere una explicación de más largo aliento respecto del por qué el Banco Central no tomó antes las precauciones. Es legítimo y correcto. ¿Por qué? Porque desde el año 2022 que se conocen las cifras del endeudamiento con la generadora. Esto es parte de la macroeconomía. Entonces, parece sorprendente que se haga cargo ahora recientemente el Banco Central del PEC 2 de hace 2 años y de la última ley de estabilización de las tarifas. Por el contrario, su par de la comisión, el senador de Renovación Nacional, Rafael Proens, cargó las responsabilidades al gobierno y lo que fue la cautela del Instituto Emisor de no comunicar cifras hasta tener certezas. Yo creo que no es adecuado porque obviamente la regulación tarifaria no depende del Banco Central cuando se dé, sino que de la Comisión Nacional de Energía. Y son ellos los que han estado atrasados en la entrega de esa información y es por eso que el Banco Central lo da a conocer en el momento en que llega a su mano. Hay voces cercanas al Banco Central que dijeron que desconocen de una situación del Instituto Emisor que debería hacer sus proyecciones con toda la información disponible y también cosas que pueden ocurrir con probabilidad razonable. El alza de las tarifas de la cuenta de la luz a partir de julio de este año para estabilizar los precios de la energía tras el congelamiento desde 2019 y los efectos de esta en la inflación es la discusión que ha mantenido, como les decíamos, el ministro de Energía, Diego Pardo, y la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. Pero ayer el secretario comentó que en sus palabras nunca estuvo el objetivo de interpelar al Banco Central por su actuar en este tema. Esto lo dijo en una entrevista ayer con Canal 13. Aquí no hay ningún problema, ningún conflicto. Y he conversado en reiteradas oportunidades estos días con la presidenta del Banco Central. Y de esta forma el jefe de la cartera de energía explicó sus dichos cuando dio a entender que el Banco Central pudo estimar antes los efectos de alzas de la luz en la inflación. Esto en base a que la ley de estabilización de tarifas eléctricas fue aprobada en marzo de este año. Esas declaraciones ocurren en el contexto de una pregunta que me hacen en la Comisión de Energía de la Cámara, en donde me preguntan por qué el efecto de inflación de las leyes anteriores no había sido considerado por el Banco Central. Y mi respuesta fue
Esa es una respuesta que tiene que dar el Banco Central. La presidenta del Banco Central ha dado una respuesta a aquello en sus distintas intervenciones en estos días. Entonces yo creo que no hay mucho más que discutir, explicó el ministro Pardo. Pardo apuntó que nunca existió la intención de interpelar al Banco Central por resaltar por primera vez en el último informe de política monetaria, el IPOM, la presión para la inflación por el alza de las cuentas de la energía eléctrica en base a que la ley 21.667 se había aprobado en marzo de este año. Es una decisión que le corresponde al Banco Central y yo creo que las explicaciones que ha dado la presidenta en estos días son claras al respecto de por qué se hizo en ese momento y no en otro, dijo el ministro, acerca de la mención del efecto del alza de las cuentas de la luz en la inflación por parte del ente emisor en su último informe de política monetaria y no en el IPOM del mes de marzo. A ver, viene una alza importantísima en las cuentas de la energía eléctrica. Según Pardo, este es un proceso escalonado que va a tener distintos escalones. El primer escalón comienza el 1 de julio, va a ser entre el 15 y el 20% para el 90% de los clientes, que son clientes de menores de 350 kilowatts al mes. A su vez hay otro escalón en octubre y otro en enero. Imagínense, julio, entre 15 y 20%, octubre, de nuevo, y en enero, de nuevo. De ahí en adelante se normaliza escalones semestrales, que es como ha sido siempre. La idea detrás de esto es minimizar el impacto global en la deuda, pero es brutal. Respecto a extender el subsidio para el pago de las cuentas de luz, que considera el 40% de los hogares más vulnerables, apuntó que se está trabajando en eso, pero hay para algunos otros clientes que podría llegar incluso al 50 o 60% el aumento de los costos de la energía. Y lo otro que dejó bien en claro el ministro ayer en esta entrevista que comentamos es que de lo que depende del Ejecutivo, este descongelamiento de las tarifas va de todas formas, y lo único que se está tratando es de mermar en algo con el subsidio para el pago de las cuentas de la luz, que hoy considera el 40% de los hogares más vulnerables. Esa es la única consideración que se está teniendo, porque él dice que no se puede seguir congelando las tarifas porque esto de todas formas en algún momento se tiene que pagar. Congelamiento de tarifas que se hizo por estallido social en primer momento y después por la pandemia. A ver, pero ¿por qué sucede todo esto? Digámoslo. El 2019, como tú dices, se congelaron. Claro. Y se congelaron porque recordemos que había estallido social, otros dicen revuelta, bueno, todo lo que sabemos, inclusive ataques a instalaciones de las distribuidoras o de las de las compañías eléctricas, de las distribuidoras eléctricas, incendiadas, recordémoslo, lo que de pasó. La misma Enel, claro, sí, claro, la escalera de Enel. Eso existía. Entonces el gobierno de Sebastián Piñera dictó una ley en medio de la presión que había también de la oposición en ese momento, de congelamiento de tarifas eléctricas, pero con un tope. Y este tope era hasta que se llegara a una deuda de 1.350 millones de dólares. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En 2022 se alcanzó el tope y se decidió seguir con las deudas congeladas, ahora bajo este gobierno. Y resulta que ahora la deuda suma cerca de 6.000 millones de dólares. 6.000. Y esto es lo que hay que ponerse al día, porque al final las cosas alguien las tiene que pagar. Y ese alguien, al final somos todos, o es vía impuesto, de alguna manera. Y eso es lo que está, voy a usar esta palabra que la verdad es que me carga, pero en fin, sincerando las cosas. Las cosas se están volviendo a lo que tendrían que haber sido. Hay una pregunta que está pendiente, eso sí, ¿por qué las tarifas eléctricas son tan elevadas en Chile en comparación a otros países? ¿Qué nos pasa? Yo creo que esa es la pregunta más bien de fondo. ¿Por qué pagamos tanto por la energía eléctrica en nuestro país? Pero lo cierto es que el gobierno, cuando el 2022 decidió no ajustar las tarifas, bueno, también esto tenía una consecuencia. Y se acumuló y se acumuló. Bueno, ahora se pagan las consecuencias. Va a ser muy, muy duro, no solamente para los sectores residenciales, también para ciertos, no todos, sectores industriales.